Perfecto. Como dice el presidente, bueno, aprovecho para agradecer públicamente la confianza que tiene, no tanto en mi persona, sino en la importancia de la ciencia y la técnica de la salud pública en estas decisiones. Así como lo comenta aquí públicamente, es exactamente como él mismo lo refirió, lo que le dijo a los líderes del grupo G20 hace unos minutos. Ahora, respecto a las medidas de salud pública, estas medidas uno quisiera hacerlas lo más extremas posibles. Es lo que uno está viendo que ocurre en los distintos países. Ya hemos dicho muchas veces que hay algunas de estas medidas que no tienen un fundamento técnico, como el cierre de fronteras y el cierre de aeropuertos. Sin embargo, hay otras, como el reducir masivamente la movilidad social durante un periodo razonablemente corto. Uno quisiera hacerlas extremas, que no se moviera una sola persona de su lugar. Sin embargo, uno se tiene que mantener consciente de la realidad social, y esta realidad social es específica para cada país. Algunos países, por ejemplo los países de Europa Occidental, característicamente tienen una distribución de la riqueza razonablemente equitativa. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en los países escandinavos. En México, desafortunadamente, no es el caso y lo sabemos perfectamente todas y todos. Desde hace muchos años tenemos una profunda desigualdad social y económica. En un número representativo, la mitad de la población de México vive en condiciones de pobreza. Esto es una verdad absolutamente conocida y documentada por los organismos financieros internacionales. El ahorro en el conjunto de la sociedad se puede apretar más las medidas sanitarias que están encaminadas a que no se movilice la gente, porque hay capacidad de ahorro, hay capacidad de resistir ese periodo intenso de restricción de movilidad, en donde se cierran pequeños comercios, actividades profesionales independientes, etcétera. En una sociedad tan desigual como la de México, a pesar de que es la economía número 14 del mundo, pero es profundamente desigual. Entonces, uno no puede restringir tanto la actividad social y la actividad económica, porque entonces causaría uno un daño posiblemente irreparable para una gran cantidad de familias que viven al día, pequeños comerciantes, profesionistas independientes, pequeñas empresas, trabajadores y trabajadoras domésticos, por ejemplo, vendedores ambulantes, etcétera. Hay 50% de la población que vive al día y no tiene capacidad de ahorro. Entonces, estas son las dos fuerzas que gobiernan la respuesta de salud pública. En un extremo quisiéramos y necesitamos que no se mueva la gente, que no esté en el espacio público, que no salga a trabajar, que no esté en las escuelas. Eso lo necesitamos para fines de la salud pública. Todos aspiraríamos, es intuitivo pensar, cerramos y se acabó la epidemia y luego cuando ya termina el periodo de restricción ya no hay epidemia. No, tengamos muy claro que eso no se puede lograr. Lo que sí se puede lograr, y ese es el propósito de la Jornada Nacional de Sana Distancia, y por eso la empaquetamos en un grupo de medidas colectivas de sana distancia. Esto va más allá de la sana distancia que personalmente uno puede decidir. Uno puede decidir mantenerse a sana distancia, lo que hemos dicho con su sana distancia, pero eso no basta. Se necesitan medidas generales, donde escuelas, trabajos, espacios públicos no tengan a personas congregadas. Ahora, como hemos dicho, hay dos factores aquí. Uno es el límite que impone la realidad social, porque no queremos tener un remedio más costoso en términos sociales que la propia intervención, que la propia enfermedad. No queremos que la intervención protectora de salud sea peor que la propia enfermedad. Ese es un límite. Y el otro elemento es el tiempo. El tiempo de oportunidad es crucial. Ahorita tenemos pocos casos comparados con otros países, pero este es el momento único que no podemos perder, porque la oportunidad es hacerlo ya y hacerlo masivamente, hasta donde el límite de la realidad lo permite, sin afectar irremediablemente a las economías familiares más desprotegidas. Pero hay que hacerlo ya,
y es todos al mismo tiempo. No se puede ir escalonando, porque es el momento que no podemos perder. Una vez que la curva epidémica, que es el número de casos diarios, empiece a crecer exponencialmente, ya no podemos parar. Ya no podemos parar la epidemia. Eso es lo que le está ocurriendo a Italia, a España, a varios países de Europa, le está ocurriendo a Estados Unidos. La curva epidémica está así, está creciendo día con día. Se está duplicando los casos diarios cada 2 días. Duplicando. Entonces, eso es incontenible. Y a pesar de las medidas extremas que está ejerciendo Europa, no van a lograr tener un impacto tan significativo como si se hubiera hecho cuando tenemos poquitos casos. Y termino diciendo, México, afortunadamente, como nos empezamos a preparar, como lo ha dicho la OMS, fuimos el primer país en reaccionar, ha podido contemplar con todo detalle y con una base técnica y científica el momento de oportunidad. Y el momento es este, y por eso la Jornada Nacional de Sana Distancia, que implica la desmovilización masiva de la población, empieza el 23 de marzo, termina el 19 de abril. ¿Qué esperamos que resulte de ello? Desafortunadamente no que pare el peligro o pare el riesgo. La fase 3 se va a dar. No hay duda que la fase 3 se va a dar. La fase 3 es la fase de máxima transmisión, es la fase de mayor cantidad de casos por día y es la fase donde el riesgo principal es que se sature el Sistema Nacional de Salud, a pesar de la preparación que tenemos y la expansión que hemos hecho con la reorganización de las unidades civiles y el apoyo de las Fuerzas Armadas a través de los planes DN3 y Plan Marina. Que quede muy claro, se va a dar la fase 3, pero la gran diferencia es que con las medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia, si se instauran enérgicamente, de manera disciplinada, y la mayor cantidad de personas durante estas 4 semanas no sale a la calle, se queda en casa, entonces en lugar de tener una curva epidémica inmensa que supere la capacidad de atención, vamos a tener una curva epidémica de menor tamaño que permita atender a las personas enfermas, sobre todo las críticamente enfermas. Presidente. Presidente. En conclusión, Sí. Lo del 19 de abril es para entrar leve a la tercera etapa. Sí, muy bien. Pero ya es un signo positivo, alentador. Sí, definitivamente. Perdón.